El día de hoy quiero que hablemos de un tema muy importante para las pacientes y este es la miomatosis uterina. El video va dirigido a público en general, en especial a las mujeres y a personal de la salud del primer contacto. ¿Qué son las miomatosis uterinas? Las miomatosis uterinas son neoplasias, es decir, tumores benignos del músculo liso del útero. Estos van a ser asintomáticos hasta en un 50% de las pacientes y se va a presentar en una edad de los 20 hasta los 70 años, así que es una edad muy grande, es un rango de edad muy elevado. ¿Qué factores de riesgo van a haber? Es decir, ¿qué factores van a haber para que las mujeres sean más predispuestas a sufrir miomatosis uterina? El número 1, obesidad y sobrepeso. Y ya sabemos, tenemos mucha obesidad en nuestro país, entonces este es uno de los factores de riesgo que van a hacer que las mujeres desarrollen o que los miomas aumenten de volumen en este tipo de pacientes. Otro factor de riesgo muy importante es que hayan estado expuestas por mucho tiempo a productos con estrógenos, que hayan seguido un método de planificación familiar que no haya estado recomendado o asesorado por un personal médico y que lo hayan utilizado por tiempos más largos de los establecidos o dosis no recomendadas. Entonces, otro factor de riesgo del rango de edad que tenemos de los 20 a los 70 años, un factor de riesgo son las mujeres que estén entre los 35 a los 45 años. Entonces, ¿qué tenemos que ir viendo con esto como médicos y como pacientes? Si estoy en alguno de estos factores de riesgo, tenemos que ir a revisarnos y tenemos que revisar exhaustivamente sobre este padecimiento. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Recordemos, el 50% va a ser asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener nada, no va a tener ningún síntoma, pero puede tener miomatosis uterina. Entonces, primero nos vamos a fijar en descartar los síntomas o categorizarlos y después en hacer los exámenes de laboratorio y de gabinete. ¿Cuáles van a ser los principales síntomas? El número 1, hemorragia. ¿Qué datos de hemorragia van a haber? Que sea un sangrado de forma crónica, que no sea adjunta a ningún otro padecimiento como una infección o como una lesión o alguna otra causa y que además de esto ya sea de un periodo crónico. ¿Qué otro factor de riesgo va a haber? Que la paciente haya presentado anemia. ¿Qué nos va a dar esto a entender de que la paciente ha estado sangrando por más tiempo del habitual y que no está asociado a algún otro factor? ¿Qué es lo que tenemos que descartar para empezar? Por ejemplo, si está utilizando un método de planificación que esté dentro de los síntomas o adversos, el ocasionar un sangrado irregular, entonces pues primero tenemos que descartar que no sea por el método anticonceptivo o de planificación y ya que descartamos, ir pensando en lo que son miomatosis uterina o en otro padecimiento. Otro factor u otro síntoma es el dolor. El dolor es muy importante aquí en los pacientes, ya sea la palpación profunda al momento de ir a orinar, o también al tener relaciones pueden presentar este tipo de malestar o de dolor, que es muy importante asociado al sangrado cuando no sean asociados a otra causa, claro. Entonces, otro síntoma puede ser infertilidad y síntomas de compresión, depende del tamaño o del volumen de lo que es los miomas. Síntomas de compresión pueden ocasionar estreñimiento o dificultad al ir al baño o al orinar. Entonces, ya vamos a ir ocasionando acá lo que es una búsqueda exhaustiva e intencionada en estas pacientes que presenten estos datos que no estén, recordemos, asociados a otra causa. Bueno, ya catalogamos a nuestra paciente. ¿Qué pasa con la que no presenta síntomas? Es por eso que se recomienda ir a una revisión ginecológica por al menos una vez al año. Por al menos es lo que se recomienda. Si pueden ir más seguido, mucho mejor. Entonces, aunque yo no tenga ningún síntoma como mujer, tienes que ir a lo que es una revisión, a que hagan una palpación exhaustiva para detectar que no hay alguna irregularidad, que te hagan exámenes rutinarios de vez en cuando. Entonces, ya que estamos abarcando en los exámenes, el ultrasonido es de los más confiables en este caso. En el 85% de los casos vamos a diagnosticar la miomatosis uterina por medio de ultrasonido y es muy efectivo. ¿Qué ventaja tiene el ultrasonido? De que es un método no invasivo y es muy económico. Entonces, no es como una radiografía de que va a irradiar, como lo dice el nombre, sino que el ultrasonido simplemente no es nada invasivo, no deja residuos, te lo puedes hacer rutinariamente y no va a pasar nada. Al contrario, puedes diagnosticar este tipo de enfermedades y padecimientos, además de que es muy costeable, es muy económico. Otros métodos complementarios pueden ser resonancia magnética o una biopsia, pero no se recomienda en pacientes que sean menores de 35 años. Una biometría hemática te puede sugerir datos de anemia, pero el más importante siempre va a ser el ultrasonido y una adecuada clínica intencionada. ¿Qué vamos a tener? Ya tenemos una paciente diagnosticada con miomatosis uterina. Lo siguiente va a ser clasificar los miomas. Van a ser clasificados de dos formas, anatómica y radiológicamente. Anatómica depende el lugar donde estén ubicados
y de esto va a depender muchas veces el tratamiento. Anatómicamente pueden estar ubicados en lo que es la parte intramural, la parte submucosa o la parte subserosa de lo que va a ser el útero. Y radiológicamente vamos a tener muy fácil, que es depende de los tamaños, pequeños, medianos, grandes o gigantes elementos. Los pequeños menores o igual a 2 centímetros, los medianos que sean de 2 a 6 centímetros, los grandes de 6 a 2 centímetros y los gigantes que pueden hacer más de 20 centímetros. Depende del tamaño, van a ser los síntomas que va a presentar la paciente y podemos encontrar, depende del tamaño, también el tratamiento al que vamos a dirigirlo. ¿Cuál va a ser el tratamiento ahora sí? Ya diagnosticamos a la paciente, estadificamos los miomas, de qué tipo son, cómo voy a manejar a la paciente. El número 1. Si es una mujer que todavía no tiene una paridad satisfecha y tiene síntomas que son, digamos, un sangrado irregular pero muy leve, el dolor pero muy leve, podemos manejar a la paciente en el primer nivel de atención, siempre y cuando estemos vigilando y observando periódicamente a la paciente. Citas de control cada mes o cada 2 meses, pero hacer un estudio como un ultrasonido por al menos cada año para ver que no hayan crecido más o que no estén aumentando de su tamaño. Entonces, estas pacientes pueden ser manejadas de forma local con un AINES o con métodos anticonceptivos como el DIU de progestágeno o análogos de la gonadotropina, inhibidores de la gonadotropina. Entonces, estos van a ser simplemente temporales, no van a ser el tratamiento definitivo y va a ser enfocado a aquellas pacientes que estén en una edad muy joven todavía, porque recordemos que se puede presentar desde los 20 años, entonces ahí no vamos a hacer un abordaje quirúrgico todavía. El abordaje quirúrgico va a ser cuando las molestias sean muy grandes, como la anemia, que sea una anemia severa, el dolor sea muy frecuente o los síntomas de compresión ya estén ocasionando otras molestias muy frecuentes a la paciente. ¿Qué métodos quirúrgicos vamos a tener acá? El más recomendable es la miomectomía si la paciente no está en una edad de paridad satisfecha todavía. Vamos a tener lo que es la laparotomía, que va a ser la de elección en las pacientes. La laparoscopía va a ser recomendable solo en miomas que son subserosos menores de 2 centímetros, por eso les digo que es importante la clasificación. Y la histeroscopía va a ser recomendable en los submucosos nada más. Entonces estos dos son un poquito menos invasivos, pero son para un cierto tipo de miomas. Y la laparotomía nos va a dar una visión más amplia de lo que va a ser el tratamiento. Ahora sí, el tratamiento definitivo, ¿cuál va a ser en estas pacientes? Si ya es una paciente que tenga una paridad satisfecha y además de eso presente síntomas frecuentes o los miomas sean muy grandes, ya sea de grandes, medianos o gigantes elementos, podemos optar en lo que es la histerectomía en estas pacientes. Solo ahí. Si los miomas no presentan todavía síntomas o datos de malignidad, entonces es recomendable no abordar el tratamiento quirúrgico de histerectomía, ya que tiene un riesgo quirúrgico elevado. Entonces primero hay que concientizar a la paciente de que si ya no hay otra opción, los síntomas están siendo frecuentes a causa de los miomas y además están muy grandes y siguen creciendo, hay que abordar entonces a la histerectomía como un tratamiento definitivo y después de eso seguir observando a la paciente independientemente del tratamiento que hayamos elegido, siempre mantenerla en observación y en vigilancia periódicamente. Entonces eso es lo más importante acá. La recomendación que se le puede hacer a los médicos y a los pacientes es vigilarlas aunque no presenten ningún síntoma, por al menos una vez al año o cada 6 meses es lo recomendable. Estarse haciendo exámenes periódicos y una exploración exhaustiva, adecuadas historias clínicas de estas pacientes, más si están dentro del rango de edad o con factores de riesgo como los que acabamos de mencionar. Hasta el momento entonces es todo. Si les gustó el video, compártanlo y etiqueten a sus conocidos que les pueda servir esta información. Y si quisieran saber de algún tema en especial, no se olviden dejarlo en los comentarios para que lo pueda abordar en otro video. Entonces yo me despido.